Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Astrid Galaviz y me da mucho gusto que estén aquí. Como habrán visto por el título de este video, el día de hoy va a ser un video diferente. El día de hoy en este video les voy a estar contando sobre mis experiencias paranormales. Decidí hacer este video por motivos de Halloween, de Día de Muertos, y también porque se me hizo interesante contarles un poco sobre estas cosas que a mí me han sucedido. Entonces, antes de comenzar con este video, te voy a invitar a suscribirte y también activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada cuando yo subo video. Ahora sí, sin más que decir, vamos a comenzar con el video del día de hoy. Para comenzar con este video, primero les voy a mencionar unos puntos a considerar, creo yo que son muy importantes. El primer punto es que yo soy católica, mi familia o la mayor parte de mi familia es católica. Yo fui al catecismo, hice mi primera comunión, también estuve en grupos juveniles, era muy participativa en ese aspecto, entonces sí. Mis experiencias con el catolicismo han sido buenas. Considero yo que he conocido a personas que me han enseñado mucho, no sobre Dios, sino sobre la vida en general. No estoy en contra de ninguna religión en general, respeto todas, respeto a cada persona y sus creencias, pero sí consideré importante decir este punto. El siguiente punto es que todas las experiencias paranormales que he tenido las he tenido en mi casa. Mi casa no es un lugar donde haya sucedido algo trágico, algo como que genere o guarde energías de ese tipo. Entonces, para que consideren que pues mi casa es como que muy normal, una casa normal. El siguiente punto es que yo tampoco he jugado Ouija, no he visitado casas embrujadas, no, ni siquiera he intentado hacer los retos que ponen en Facebook de taparte los ojos y mencionar a alguien o ponerte enfrente de un espejo. Nunca he intentado cosas de ese tipo. El siguiente punto es que también no me gustan las películas de terror. No soporto verlas de ningún tipo de película, de verdad de ningún tipo de película. Y el siguiente punto es que yo creo mucho en las energías. Creo mucho en las energías personales, en que la energía va caminando con nosotros y nosotros vamos dejando esa esencia en cualquier parte que nosotros vayamos. Creo que si nosotros vamos a un lugar con una vibra mala se siente, y que si vamos a un lugar con una vibra buena también se siente. Entonces esa parte de mí cree mucho en las energías. El día de hoy les voy a contar 4 experiencias, y para comenzar les voy a contar la primera vez que tuve una experiencia paranormal. Recuerdo mucho esta experiencia paranormal, a pesar que era muy pequeña, porque de verdad me marcó, y me marcó como que de una manera tan intensa que hasta el momento, si yo la cuento, se me eriza la piel y como que me pongo muy nerviosita después de eso, como que me quedo sugestionada después que la cuento. Entonces, vamos a comenzar. La primera vez que me pasó esto, yo tenía entre 10 y 12 años. Me acuerdo que era más o menos como en esa edad, porque aún yo no acababa la primaria. Me pasó muy chiquita, era todavía una niña cuando me pasó esto. Yo en mi casa dormía en mi cuarto con mis hermanas. Tengo 2 hermanas, por si no lo sabían. Y yo recuerdo que dormía de un lado del cuarto. Yo siempre he sido de las personas que suele dormir con sábanas, a pesar de que haya calor. Siempre, 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 siempre he dormido con sábanas. Entonces yo normalmente tenía una sábana para ponerme en la cabeza, otra sábana como para abrazar, como que siempre he sido de las personas que tiene que dormir abrazada de algo, y también dormía tapada. Entonces tenía como que 3 sábanas conmigo. Y recuerdo que también dormía de ladito, entonces mi cara daba frente a la pared y mi cuerpo como que le daba la espalda a lo demás. No recuerdo la hora en la que pasó esto, porque pues no tenía un teléfono y tampoco era como que podría ver un reloj, porque todas dormimos con las luces apagadas. Solo veía, o solo se podía ver en la oscuridad, las estampitas que teníamos pegadas en una puerta. Eran unas estampitas fluorescentes, entonces era lo único que se podía ver.
Yo recuerdo que me desperté como cuando te despiertas y no sabes por qué te despiertas. Como que solo abres los ojos y como que ya no tienes sueño. Como que después te cuesta mucho trabajo dormir o como que te quedas pensando y te duermes. Recuerdo que ya me estaba comenzando a dormir y yo sentí como si se me cayera la sábana. Y pues normal, o sea, tampoco estaba pensando como si fuera algo malo o que me fuera a pasar algo, porque como les conté al principio, en mi casa, pues era una casa normal, no se había muerto alguien, no tenía energías de ese tipo. Entonces se me cayó la sábana, se me resbaló, se me hizo muy fácil volverla a subir y se quedó. Me volvía a empezar a dormir y sentía otra vez como la sábana se caía. La tercera vez que se cayó la sábana, yo la agarré y la sujeté. Cuando yo la sujeté, quedé dormida boca abajo. Cuando yo quedé dormida boca abajo, sentí como si alguien me estuviera jalando la sábana para atrás y se me hizo muy extraño. Entonces lo que yo hice fue envolverme completamente y taparme. Cuando yo me envolví completamente y me tapé, yo quedé paralizada. Yo sentí que ninguna parte de mi cuerpo se podía mover. Y fue cuando empecé a sentir una respiración en la oreja. Yo empecé a sentir cómo respiraban y cómo trataban de como que de quitarme la sábana, como que de destaparme la cara. Yo recuerdo que no me podía mover, ni siquiera podía hablar, no podía gritar, no podía mover mis pies, no podía mover mis manos y me empecé a desesperar un montón. Hasta que llegó un punto que esa respiración se volvió tan fuerte que yo recuerdo mucho ese sonido. Llegó un punto en donde yo no me podía mover, ya me había ganado la desesperación y me empecé a desesperar aún más porque yo sentía como en la parte de mi espalda, justo a la mitad en mi vértebra, algo pasaba, como que se fue bajando poco a poco, hasta que desapareció. Cuando dejé de sentir ese toque en mi espalda, yo me pude mover. Y lo primero que hice fue gritar. Grité muy fuerte y me puse a llorar porque yo de verdad estaba muy asustada. Yo recuerdo que cuando me pude mover, lo primero que hice fue ver qué era, quién era, o si había alguien, si no había alguien, si había entrado alguien. Cuando mi mamá llegó a mi cuarto, yo recuerdo que me vio llorando y me preguntó qué me pasaba, por qué estaba yo tan alterada. Y fue que yo le conté, pero mi mamá no me creyó, me dijo que solo fue un sueño. Yo estaba tan convencida de que no era un sueño, de que alguien había estado junto a mí, que me había respirado en el oído y que me había tocado la espalda, que me había intentado jalar las sábanas. Entonces sí, esa fue la historia de la primera vez que a mí me pasó algo paranormal. La segunda historia que les voy a contar van a ser dos sucesos que más o menos se parecen. El primer suceso fue en la noche, eran más o menos como las 10 de la noche, ya estaba un poco más grande. Y yo recuerdo que agarré mi pijama y me dirigí hacia el baño porque me iba a cepillar y me iba a cambiar. Entonces yo recuerdo que me estaba cepillando y escuché cómo empezó a caer un chorro de agua. Cuando me di la media vuelta para ver qué era, estaba abierta la llave de la regadera. Yo recuerdo que fui a la regadera, la cerré y ahí fue cuando yo me asusté porque me di cuenta que uno, había agua en el baño. No era como que estén llenando el tinaco para que fluya el agua. Y punto número 2 es que yo tuve que cerrar la regadera. O sea que si la regadera estuviera abierta desde el principio, desde que yo entré, hubiera visto el chorro de agua caer. No me hubiera cepillado sin yo cerrar el agua de la llave que estaba cayendo de la regadera. Entonces ahí fue cuando yo quedé muy asustada y ni siquiera me terminé de lavar los dientes en el baño y ni siquiera me cambié en el baño. Tuve que salir, ir a la cocina, lavarme los dientes, cambiarme en mi cuarto y le conté a mi mamá, pero mis papás nunca han creído las cosas que me pasan. El segundo suceso que me pasó fue en la mañana. Yo estaba desayunando con mi hermanita. No utilizamos nada eléctrico y recuerdo que estábamos solas en la cocina. Mi cocina es un poco grande, está como que dividida.
hay una parte como alta en donde están todos los electrodomésticos y hay como una parte baja en donde está la mesa. Entonces nosotros estábamos en la mesa y escuchamos un sonido. Yo recuerdo que me paré, mi hermanita se quedó en la mesa y subí. Hay como unos escaloncitos para la parte de arriba y me di cuenta que el motor de la licuadora estaba prendido. Estaba conectado, sí estaba conectado, pero se me hizo muy extraño porque para esa licuadora tenías que literalmente hundir como que el botón para que te pueda encender. Lo hundes y cuando quitas el dedo como que deja de funcionar. Entonces no estaba el botón como que para adentro para que funcione, sino estaba para afuera. Y recuerdo que tampoco hubo alguna corte de luz, recuerdo que tampoco se fue la luz ni regresó de repente, estaba todo normal. Ya después de eso yo recuerdo que le contamos a mi mamá, le contamos a mi papá, le contamos a mis hermanos, le contamos a todos, porque ya no solo me había pasado a mí, le había pasado también a mi hermanita. Las dos habíamos visto y habíamos escuchado que se nos prendió la licuadora. Historia número 3. Yo recuerdo que esta historia pasó en la madrugada porque yo estaba durmiendo y me levanté a ir al baño. Tenía muchas ganas de hacer pis. Entonces yo me levanté, abrí la puerta de mi cuarto, caminé un pasillo, son como 5 o 6 metros que caminas hacia el baño. Yo entré al baño normal y cuando estaba en el baño escuché unos pasos, como si alguien hubiera estado caminando. Y recuerdo que hicieron la expresión de ¡ay! Yo pensé que era mi hermana porque en el cuarto, enfrente del baño hay un cuarto que es donde duerme mi hermana mayor. Y también pensé que era mi mamá porque hay un cuarto en donde duerme mi mamá que está más adelante que el mío. Entonces, yo no le tomé importancia. Pero lo que sí me llamó la atención es que tengo una perrita que duerme adentro de la casa, que como que estaba muy asustada y me estaba siguiendo. Cuando yo entré al baño, ella quería entrar y obviamente pues no la dejé pasar. Entonces yo recuerdo que estaba así como que buscando dónde esconderse, dónde entrar. Y yo recuerdo que salí del baño y me tropecé con algo. Cuando yo me tropecé con algo, yo sentí que era literal como un cuerpo, porque no sé si han jugado con sus hermanos o con sus hermanitos y como que han como que pateado o jugando de brusco y como que han dado patadas o cosas así, como que se siente blandito, como que se siente suave. El primer impulso que tuve para saber qué era lo que pisé fue prender la luz. El pasillo está corto, entonces solo como que estiro la mano, prendo la luz y como que se prende así y enseguida se ve. Cuando yo prendí la luz, me di cuenta que no había nada. Y yo dije, no pudo ser mi perrita porque mi perrita es bastante chiquita. Si yo la hubiera pateado, la hubiera pisado, hubiera llorado, se hubiera quejado, hubiera hecho algo, incluso me hubiera mordido. Y cuando yo prendí, el pasillo estaba liso, no había nada. No, como que no había nada de donde yo me pudiera tropezar. Estaba todo amplio, o sea, no, como que no estorbaba nada. Y yo entré a mi cuarto, recuerdo que me tapé y me puse a pensar. Agarré mi teléfono y vi la hora. Cuando vi la hora yo me asusté muchísimo porque vi que eran las 3 de la mañana con 33 minutos, algo así. Y yo me asusté demasiado, me sugestioné. Yo recuerdo que ya no pude dormir. Y antes de contarle a mi mamá lo que me pasó, yo le había preguntado a ella y a mi hermana si alguien se había levantado al baño en la noche. Mi mamá me dijo, yo no me levanté en la noche, desde que me dormí a las 10 de la noche, yo no desperté hasta el día siguiente. Y mi hermana me dijo, no, yo no me levanté cuando iba a ir a trabajar como a las 5 de la mañana. ¿Por qué lo preguntas? Y fue cuando les conté que yo me había tropezado con algo y sentía como si hubiera sido un cuerpo. No sé por qué mi mente se imagina que fue un cuerpo o algo así. Y que también había escuchado unos pasos y una voz de una mujer que hubiera dicho, ¡ay! Porque hasta para eso la voz era de una mujer, no era de un hombre. Y no, ninguna, ni mi mamá ni mis hermanos me dijeron que se levantaron para ir al baño. Entonces así fue como que la tercera vez que me asustaron y que yo me quedé así como que
Así como que lo pensé muchísimo y mientras más lo pensaba en la noche, más me daba miedo por la hora, por lo que había escuchado, por los pasos, porque mi perrita estaba sumamente asustada y no sé, por lo que me había tropezado, porque tampoco fue así a la ligera. Entonces sí, esa fue una de las tantas veces que a mí me han pasado cosas en mi casa. La cuarta historia. Ok, esta cuarta historia, la verdad, yo la considero fuerte porque hasta involucró un poco a un padre. Por eso les conté que era católica y que había asistido mucho tiempo a la iglesia por estas cositas que me pasaron. Yo soy de sueño profundo, me gusta dormir, duermo mucho, duermo todo lo que puedo, me la paso durmiendo. Me gusta mucho, 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 mucho dormir. Pero llegó un punto, no hace mucho tiempo, hace como 2 años, que me daba miedo dormirme. Este miedo lo empecé a tener y no sé cómo me empezó a dar miedo dormir. Yo recuerdo que cada que cerraba los ojos decía, por favor, que no me pase nada. Yo recuerdo que cada que me dormía decía, por favor, Diosito, que no me pase nada malo, y no sé por qué me daba este miedo. Hasta que llegó un punto en el que todas las noches yo tenía pesadillas. Estas pesadillas fueron aumentando. Primero soñaba que me caía. Eso creo que muchos lo han soñado. Pero cuando yo soñaba que me caía, como que me levantaba y estaba así agitada, estaba erizada. Y yo recuerdo que al día siguiente me pasaba algo peor. Soñaba que alguien me agarraba del cuello y me trataba de ahogar. Y cuando yo despertaba, yo sentía la sensación de las manos en el cuello. O sea, todavía podía sentir como si alguien me estuviera agarrando, porque incluso me llegó a doler la parte, la que está aquí, como si fuera la manzanita. Entonces como que alguien me presionaba y a mí me costaba mucho trabajo respirar. Y cuando me levantaba, cuando despertaba, como que el aire me faltaba, todavía necesitaba como que me quedaba sin aliento y me costaba mucho volver a tener aire, volver a respirar normalmente. La siguiente vez que me pasó algo así como que fuerte en un sueño en esta parte fue cuando yo sentí que alguien me aplastaba. Y yo recuerdo que trataba de alejarlo y trataba de rasguñarlo y trataba de despertar. Y cuando yo me levanté, tenía las uñas rotas. Tenía 2 uñas rotas. Y yo, como se me olvidaban, yo me decía, ¿por qué tengo las uñas rotas? O sea, ¿qué agarré? Yo normalmente me pongo uñas acrílicas. Entonces, para que el acrílico se haya roto en un sueño, era porque le estaba haciendo presión a algo. Y fue ahí como que las partes en las que me daba miedo. Después de los sueños que yo tenía, empecé a tener parálisis del sueño. Todos los días durante un mes, yo literalmente sufría de parálisis del sueño. Nunca en mi vida había tenido tan seguido parálisis del sueño como hasta hace 2 años, que un mes literal mi hermana me tenía que levantar porque yo no podía despertar. Y no eran sueños bonitos, eran sueños con demonios, eran sueños donde los demonios decían que me iban a tomar, que querían mi cuerpo, o literal que yo les decía que conmigo no van a poder, que yo creo en Dios, que Dios está en mí, que, o sea, literal, yo sentía que me peleaba con personas malignas en esos sueños, en esas parálisis. O sea, literal, yo podía verlos, yo podía, no sé, sentirlos. Incluso llegó una vez en la que en una parálisis yo de verdad vi un monstruo muy alto, grande, con una espalda muy, muy, muy amplia, que quería aplastarme. Entonces yo sentía que luchaba, que luchaba, que luchaba, que luchaba. Yo le contaba a mi mamá sobre todas esas cosas que me daban como que parálisis de sueño, y mi mamá me decía, es que es porque no rezas, es porque no crees en Dios, es que por esto, es que por lo otro. Y siempre como que
ahí iba. Pero yo les juro que todas las noches antes de dormir rezo o pido por alguien, o no sé, agradezco por el día, o pido que por favor me vaya bien, pero siempre antes de dormir tengo en mis pensamientos a Dios. Y mi mamá me dijo, te debes de confesar porque hace mucho tiempo que no te confiesas. Yo recuerdo que fui a la iglesia y me confesé, entré a confesarme y recuerdo que el padre me dijo, ¿cuáles son tus pecados? Y yo le dije, es que no sé cuáles son mis pecados. Y me dijo, te debes de hacer un examen de conciencia antes de confesarte, porque así, si no, porque si no, ¿para qué vienes? Ya no tendría chiste, ya no te arrepentirías de todo. Como que el padre me dio un sermón. Y yo le dije, es que yo vengo porque no tengo paz. Y yo recuerdo que se lo dije. Yo estoy muy nerviosa durante todos estos días. Le dije, yo no puedo dormir. Yo tengo parálisis del sueño. Estoy soñando con demonios. Me siento mal. Como que, no sé, como que en ese tiempo como que estaba muy desesperada. Tenía unas ojeras muy grandes. Yo le dije al padre que no me encontraba, o sea, como que no me sentía insegura en mi casa, en mi cuarto, no me podía quedar sola. Me daba muchísimo miedo, incluso yo de verdad en esos días yo preferiría estar en otra casa, fuera, con amigas, en el parque, en casa de mi novio, no sé, en cualquier otro lugar. Yo como que me sentía segura, pero en mi cuarto sola yo no me podía quedar. Y yo recuerdo que le dije al padre casi llorando, le dije, es que no me quiero dormir porque tengo miedo de soñar. Y fue cuando el padre me dijo, trata de mover tus energías. Allí fue cuando yo empecé, no sé, a sugestionarme un poquito más con las cosas. Y yo como que me empecé a desprender de cosas que tenía, cosas viejas, cosas que pude haber comprado en la calle. Como que ahí ya mi aferro a las cosas empezó a ir. Entonces yo siempre que puedo o que no sé, que siento que algo está mal o que algo me da mala espina, aunque sea un labial, un par de zapatos, un par de aretes, un par de blusa, un par de bolsas, no sé, la posición de mi cama, incluso como que siempre trato de que todo se mueva, que todo fluya, porque siento que las energías se acumulan y a veces puede que, no sé, una persona te visite en tu casa y deje su energía mala, su energía negativa, entonces se acumule. Entonces como que hasta ese cierto punto empecé a ser incluso un poco más ordenada, empecé a como que a ordenar mis libros, mis colores, mi maquillaje, mi ropa, que todo esté ordenado, que nada acumule como que energía mala. Ese fue un tip del padre que me dio, entonces como que lo he aplicado y creo que me ha ido bastante bien. Fue bastante positivo en mí. Y recuerdo que me dijo, reza, y me dijo, te voy a hacer una oración. Ojalá que con esta oración como que de liberación de energías negativas te ayude. Y yo recuerdo que el padre me empezó a como que rezar, no recuerdo las palabras que me decía, la verdad, y yo empecé a llorar, como que me empecé como que a descargar energía, como que después de llorar durante que me hacían esas cosas ahí, como que pude respirar, porque hasta como que en el pecho lo sentía así como que tenía algo atorado, como que ya no podía con mi vida de verdad. Entonces como que fue un punto muy importante que de verdad a mí me marcó bastante, que me marcó demasiado, que no sé cómo explicarlo, si no sé a alguien le ha pasado algo parecido o no sé, ha tenido experiencias más o menos como las mías, a lo mejor o quizá me podrá entender qué es esto aquí en el pecho que no sabes qué es, necesitas descargarlo y no sé, hasta ahora siento que debo de platicar con alguien y creo que confesarme pues me hace bien. Fue como la manera de salirme de ese círculo de tener pesadillas todas las noches, que la verdad me tenía cansada. Y pues sí, estas fueron 4 experiencias que yo he tenido. He tenido muchas, he tenido más. He tenido sueños lúcidos, creo que también viajes astrales, por lo mismo de que mis sueños son muy pesados y pues si quieren que yo les cuente una de esas experiencias,
puedo hacer otro video contándoles. Bueno, este fue el video de la semana contándoles mis experiencias paranormales. Espero que les vaya bien en sus casas, les vaya bien moviendo sus energías. Si ustedes tienen alguna experiencia, no duden en contarlas. A veces hablar siempre es la mejor opción. Comunicarse, buscar ayuda si tú no te sientes cómodo, si tú no te sientes en paz. Entonces, sí, este fue el video de la semana. Espero que se suscriban a mi canal, que le den like, que compartan y que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada cuando yo subo video. Ahora, sin más que decir, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Bye.